Bienvenidos hermanos al encuentro con la palabra. Inspirados en la oración breve, el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y con ustedes el Padre Marcos Linares. La lectura que voy a hacer está tomada del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Hermanos, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos oído la lectura del capítulo 1 de San Marcos, que completa parte de la lectura que escuchábamos ayer, día 10 de enero, en donde nos recordaba el primer capítulo, desde el versículo 7, el Evangelio de San Marcos, el bautismo de Jesús. Y continuamos en este día 11 de enero leyendo parte de este primer capítulo del Evangelio de San Marcos. Debemos estar muy claros y todavía con sabor de año nuevo en nuestras vidas, que la palabra de Dios es siempre compañera de camino, que la palabra de Dios está para iluminar cada día de nuestra vida, y sobre todo que la palabra de Dios es vitamina, es energía para llevar siempre adelante lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Nos ilumina, nos enseña lo que quiere y de paso nos da siempre fuerzas. Si habláramos de la palabra de Dios en términos de vitamina, pudiéramos decir sin temor a equivocarnos que la palabra de Dios contiene las vitaminas de la A hasta la Z para nuestro espíritu. Pero no se tienen las vitaminas para el cuerpo de adorno. No se tienen las vitaminas para el cuerpo cuando me siento mal, débil, o cuando empiezo a sentirme con algún tipo de virus que le resta fuerzas a mi vida. Debemos tomarlas todo el tiempo, constantemente. Aún así, las vitaminas hay un tiempo en que se deben parar. Por muy poco tiempo, pero se deben parar. Pero la palabra de Dios jamás. Esto es muy importante
que nosotros tomemos conciencia al inicio de este nuevo año 2021. La palabra de Dios está siempre para derramar sobre nosotros la energía, la luz que necesitamos para cada día de nuestra vida, para hacerle frente a cada día de nuestra vida. Dice este episodio del Evangelio de Marcos capítulo 1, versículos 14 y siguientes, que arrestaron a Juan el Bautista, que lo arrestaron. Y sin embargo, cuando se oyó la noticia, Jesús continuó llevando su mensaje por Galilea y predicaba sin miedo, que se arrepintieran de la mala vida que pudieran estar llevando y que creyeran en el Evangelio, es decir, que confiaran en el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio? Ya debemos estar en la capacidad de responder a esta pregunta. ¿Dónde está el Evangelio? El Evangelio está en la Biblia. El Evangelio está allí de manera muy clara, amplia y directa en estos evangelistas: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No hay otra manera de nosotros arrepentirnos y mejorar nuestra vida que acercándonos a la palabra de Dios. Mejorar nuestra vida significa abrir espacio en el corazón a Dios, a Jesús, a su palabra, donde no reine allí en el corazón ni quiera invadir jamás en el corazón sentimientos opuestos al bien, a todo el bien que significa Dios en nuestras vidas. No hay otra manera de poder nosotros creer en el Evangelio, que es lo que Jesús nos aconseja y debemos tomar nota a inicio de este nuevo año, sin acercarnos a la Biblia, sin leer la Biblia. Es difícil construir nuestra vida espiritual y nuestra vida cristiana en base a otro tipo de práctica que no sea el acercarse a Jesús profundamente en la oración, el participar de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, y sobre todo, no hay una manera de construir nuestra vida espiritual sobre base firme, sobre piedra, sobre columna fuerte, que no sea acercándonos a la lectura de la palabra de Dios en la Biblia. Es muy difícil llevar una vida cristiana sin leer la Biblia. Tomemos conciencia de esto. Y Jesús nos llama a llevar esta misión a los demás. Jesús, mientras que caminaba e iba predicando a las orillas del lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano, dice acá, a su hermano Andrés, y los llamó y los invitó, cuando estaban allí pescando y lanzando las redes, a pescar y lanzar las redes hacia los demás. Llevar el mensaje significa esto a los demás, con una palabra clave que le dijo a Simón y le dijo a Andrés, y también para nosotros hoy: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente lo siguieron. Es la llamada, es conocido así este episodio del Evangelio como la llamada que nos hace Jesús a todos, la invitación que nos hace a Jesús a todos sin distinción de ningún tipo. A todos es a todos. ¿A qué? A llevar a los demás hacia Jesús. Primero, a tener el encuentro con Él, como lo tuvieron Andrés, como lo tuvo Simón, y luego los invita a que ese mensaje, a que ese encuentro sea compartido en experiencia con los demás. Luego se fueron uniendo Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que dejaban también todo sin excusa y se disponían a seguir siempre a Jesús, o seguir
a Jesús. Vamos a pedir pues al Señor que hoy nosotros, a inicio de este nuevo año 2021, podamos sobreponernos a las dificultades, a los desánimos que ya desde hoy podemos estar sintiendo en los primeros 11 días del año. Y más bien nos fijemos en que nuestra energía y nuestro ánimo está en el contacto con la palabra de Dios. Allí están nuestras vitaminas, y que no tengamos excusas para aceptar la invitación que Jesús a todos nos hace. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Hermanos, y los invito a hacer clic donde dice suscribirse al canal de YouTube para que les lleguen las notificaciones cada vez que leamos y meditemos la palabra.